Gente, si no habéis pasado por la subred, que creo que sí, que ya habéis pasado, la mayoría estáis viendo ya la red y la subred a la par. Ya habéis visto que hay nueva decoración y hoy vengo acompañado de un té pomelo naranja de las pocas existencias que me quedan. Vengo a hablar de Linux, vengo a un vídeo así un poco intensito. Esto es como un trocito de naranja. Está bueno. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien, una poquita con frío, porque bueno, es el tiempo que nos toca, estamos en invierno, winter is coming. Bueno, winter, ¿qué vamos a hablar? Winter is here. Además están grabando aquí los de Juego de Tronos en la ciudad al lado, los Lannister han tomado Cáceres. Y por lo visto Emilia Clarke, la que hace de Khaleesi, estuvo patinando las pistas de esas de patinaje del Carrefour, esas que quitan y ponen todos los años, pues allí estuvo. Bueno, esto me daría vídeo para la subred, si queréis que haga un vídeo de la subred me lo decís y yo aquí parlo de Juego de Tronos. Y bueno, hoy os voy a hablar de Linux, que tengo aquí ideas apuntadas. Ayer tuve un día una poquita inestable, empecé a pensar en temas informáticos en general, o sea, de mis movidas y sobre todo de informática. Es que yo tuve una época linuxera a tope de power. Hago un pequeño inciso, es que las cintas están venga a caer, las he pegado esta mañana y... ¡Uy! Mira, ¿has visto? ¡Oh! Bienvenidos a la nave del misterio. Se quita la cinta de carrocero. Bueno, si se cae durante el vídeo, pues la tendré que pegar. Lo que iba diciendo, que yo tuve una época de Linuxero y además lo defendía ese sistema operativo que ya sé que se conoce más o mejor como GNU con Linux, pero bueno, por facilidad digo Linux. Lo defendía a capa y espada, aunque fallara algo, aunque fallara el controlador de Nvidia, la de quebraderos de cabeza que me ha dado ese controlador. Me parece un sistema operativo que cuando yo lo empecé a utilizar estaba bastante verde y tal y como está ahora ha madurado mucho, a lot. Y también os voy a contar por qué no lo uso principalmente. Bueno, ahora mismo no lo uso, pero tengo intención de volver ahí a usarlo por ciertas cosas, retos informáticos. Pero antes de empezar, sorbito al té de pomelo naranja, que me queda ya muy poco. Bueno, me quedan 100 gramos, porque he terminado la bolsita esa pequeñita que tenía. Por lo sorbito. Germán, va por ti. Sorbito. Por favor, ¿cómo pueden prohibir esto con lo bueno que está? En realidad no lo han prohibido, han prohibido la hoja de stevia. ¿Por qué? Bueno, lo trataré también en la surre. Me he anotado aquí ciertos puntos que me gustaría tratar acerca de Linux. Y ni que decir tiene que esta es mi opinión totalmente irrelevante, que no tiene que coincidir con la de nadie. Pues por experiencia propia que he ido sacando yo mis conclusiones. Mi opinión totalmente irrelevante acerca de Linux. Instalación. La instalación de Linux a día de hoy es muy fácil. El instalador, o sea, te da casi todo hecho. Además, la gente que hace las diferentes distribuciones tiene constancia de que normalmente se va a instalar Linux junto a Windows, así que rara vez nos vamos a cargar la instalación de Windows, está todo bastante bien preparado. Eso sí, hay ciertos fabricantes de portátiles que solo preparan el disco duro para que puedas instalar Windows y Linux no se puede instalar, una movidaca que ya investigaré más y eso lo contaré. Pero vamos, que en un disco duro limpio puedes instalar perfectamente Linux sin ningún tipo de complicación. Y es algo que ha ido mejorando desde antaño hasta ahora, así que puntaco, pero puntaco gordo para Linux. Sin embargo, Windows cuando lo instalas te borra el sector de arranque del disco duro y si tienes el Linux instalado te lo quitas, ¿sabes? Tienes que volver a... Tienes que hacer triquiñuela. O sea, Windows, muy mal Microsoft. ¡Comunidad! Una de las ventajas que tiene Linux es la comunidad, es decir, aquellos usuarios que lo utilizan y ofrecen ayuda por internet en diferentes foros, canales de YouTube, etc. Pero ojo, cuidado que hay mucho tonto suelto en la comunidad y siento decir esta palabra, pero es la verdad. Tú no puedes llegar a un foro, tener curiosidad por ese sistema operativo, ser novato en esta materia, preguntar y que te venga uno súper experto vacilándote y diciéndote que qué haces tú utilizando Linux que vayas a utilizar Windows. Así no se puede ir por la vida. Hay que invitar a la gente a utilizar Linux siempre y luego ya que sean ellos, una vez que lo han probado, quienes decidan si quieren quedarse con Linux o no, o quieren utilizar Windows y Linux o quieren utilizar 3 sistemas operativos o 40. Pero ni que decir tiene que la mayoría de las personas que conforman la comunidad de Linux en general, foros, canales, etcétera, es maravillosa y espectacular. Lo que pasa es que esos tontos llaman mucho la atención, así que ni les hagáis caso. Distribuciones. Creo que de sobras he sabido que no hay una única distribución de Linux, es decir, una única versión, un único sistema operativo Linux, ¿no? Sino que hay muchos sabores que se llaman distribuciones. Tenemos Ubuntu, Debian, Fedora, OpenSUSE, no sé, Matasco. Hay un montón de ellas y estos tienen sus pros y sus contras. Te puedes encontrar distribuciones creadas para la producción audiovisual, para retoque fotográfico, para uso de escritorio normal y corriente. O distribuciones con un software muy liviano y puedes con ellas recuperar un ordenador antiguo al que no le puedes instalar Windows porque ya es imposible. O sea, Windows requiere mucho. Pues hay de todo y en la variedad está el gusto. Y el contra que le veo a esta variedad es que el usuario se puede perder demasiado. Si ves que está, que si Ubuntu, luego Subuntu, Lubuntu, o sea, dentro de Ubuntu hay una rama de familias, ¿no? Yo soy partidario de Xubuntu. Que si OpenSUSE, que si Fedora, Mandriva, que ya no sé si hacen Mandriva, Debian, Slackware, Gentoo, Manjaro. Of course. Hay un montonazo de ellas. El usuario común se pierde porque dice, ¿y cuál me pongo? Creo que a
a día de hoy una de las distribuciones que más se oye es Ubuntu. Mucha gente suele empezar por ahí. Pero ahí está ese contra, ¿no? Que cuando uno se mete en el mundo de Linux hay un montón de distribuciones, cuál te pones, cuál te puede venir mejor, peor. ¡Requisitos! Antes de nada tengo que decir una cosa, los únicos sistemas operativos que he utilizado para PC han sido Windows y distribuciones de Linux. Entonces siempre tiendo a comparar con Windows y no con Macintosh. Los requisitos de Linux suelen ser más livianos que los de Windows. Si bien es cierto que Microsoft ha hecho una gran labor con su Windows 10, ha mantenido esos requisitos desde Windows 7 hasta Windows 10. Sin embargo, Linux creo que gana en este apartado. Suele ser más liviano, no necesitas unos componentes súper potentes para ejecutarlo. Y lo que comentaba antes con las distribuciones, que hay algunas que están adaptadas para ordenadores antiguos, esos ordenadores que en su día tuvieron un Windows XP, pero que ahora no pueden con un Windows 7 o con un Windows 10. Entonces te buscas una distribución liviana y recuperas esos ordenadores, y para navegar por internet, hacer 4 documentos peorros, solucionado. Es que Linux le da una segunda vida, una segunda oportunidad a esos ordenadores antiguos. Y si tengo que destacar algún contra de Linux en cuanto a los requisitos, es que puede dar algún error, todavía esos errores perduran, en cierto hardware, algún controlador que falla y que te tienes que quebrar un poco la cabeza, pero bueno, normalmente lo reconoce todo. ¡Programas! Los programas que hay para Linux son un montón, y lo bueno que tiene es que están todos recopilados en un único sitio, que se llama repositorio. Que no es supositorio, ¿eh? Un repositorio sería eso, como un almacén de programas donde la distribución de Linux de turno, por ejemplo Ubuntu, se conecta a él, te muestra un listado de programas y tú instalas lo que tú quieras ahí. Normalmente suelen ser de código abierto y gratuitos, aunque también puede haber alguno de código cerrado, pero que sea gratuito o sea de pago, pero son los menos. Normalmente suelen ser todos gratuitos y free libre. También, tal y como está pensado ese repositorio, cuando tú instalas un programa en Linux, no se duplican ciertas librerías o ciertos archivos y ocupan menos. Eso sí, el concepto de ejecutable, como viene siendo común en Windows, no existe en Linux, aunque bueno, sí existe, pero quiero decir instalador de programas. Instalador de programas. Tú en Windows llega, le das al instalador, doble clic, siguiente, sin leer, porque la gente va sin leer y luego instala mierda. Que esto hay que decirlo. Y ya tienes el programa instalado. Pues eso en Linux no suele ser así. Tú te conectas al repositorio, te lo descargas de ahí y ya está. Que eso es una ventaja porque está todo en un mismo sitio, pero una desventaja por si solamente quieres instalar un único programa sin internet. Pero bueno, ya más o menos el acceso a internet se ha generalizado. No llega la fibra óptica a los pueblos. ¡Fibra óptica a los pueblos! Aunque yo puedo dar gracias por la conexión que tengo ahora, menos mal. Y también acerca de los programas tengo que destacar que hay ciertas empresas de software que son muy reconocidas que no hacen sus programas para Linux. Esos programas suelen ser específicos, dedicados al mundo profesional, pero al no tener su equivalente en Linux, creo que eso hace que mucha gente no utilice este sistema operativo. Os pongo aquí ejemplos, datos. La empresa Adobe, que hace Photoshop, Premiere, After Effects, etcétera, pues no hace ese tipo de programas para Linux. O por ejemplo, la propia Microsoft, que su suite ofimática Microsoft Office es canela en rama. Ese tipo de programas, por ejemplo, no está en Linux, aunque hay alternativas. Por ejemplo, para Microsoft Office está LibreOffice y para Photoshop, por ejemplo, el GIMP. Eso sí, las alternativas de Linux no suelen ser tan potentes como sus alternativas de código cerrado, pero para un usuario normal es más que suficiente. Y bueno, gente, estos son los puntos que quería tratar acerca de GNU con Linux. Y ahora la pregunta del millón. Mario, ¿por qué no te cambias a GNU Linux? Pues no me cambio principalmente por los programas. Hay ciertos programas que uso que sin ellos no puedo vivir, y aunque hay alternativa para esos programas en Linux, suelen fallar bastante. Es decir, que el programa se cierra, falla, peta. Es que estás trabajando tan a gusto y de momento se te cierra el programa y pierdes toda la información, te llevas las manos a la cabeza, y yo porque no me puedo arrancar los pelos si no me los arrancaba. Principalmente por eso, porque como sistema operativo de uso normal de escritorio, para navegar por internet, escribir documentos, yo qué sé, ver, escuchar música, por ejemplo, con Linux tienes eso perfectamente cubierto. La base del sistema operativo funciona. A mí lo que me fallan son programas y por eso no me cambio. Eso sí, tengo que romper una lanza a favor de Linux en un aspecto, en el aspecto de la programación. En la carrera solíamos utilizar principalmente Linux para programar y me he acostumbrado al entorno como tal. Me pongo a programar en Windows y no estoy cómodo. Es que Windows lo tengo como un sistema operativo pues para ocio, para juego, para estar a lo mejor editando vídeo y demás, pero para programar no. Que yo sé que esto es un problema psicológico mío, pero es lo que hay. Ah, y lo que os iba a comentar acerca del reto informático. Tengo previsto instalarme de nuevo una Ubuntu. En este ordenador que utilizo la tengo instalada, pero tengo que darle un repasillo. Pero esta vez la quería instalar en el portátil. A ver qué tal, cuánto me dura y qué puedo hacer. Pero seguramente haga algún vídeo dedicado a Linux. No será la tónica del canal, ni mucho menos, será algún vídeo esporádico, pero algo hablaré acerca de este sistema operativo. Y más que nada voy a hacer esto porque voy a hacer ciertas pruebillas de programación con una cosa que tengo ahí pendiente. Ya se verá. Gente, contadme en los comentarios si habéis utilizado alguna vez Linux, qué pros y qué contras le veis, porque yo me quiero enterar de ese tipo de cosas. Yo os he contado más o menos los que he apuntado aquí, y seguramente esto cree un debate y se puede desarrollar muchísimo. Que, ojo, cuidado, como reciba ahí un montón de comentarios y de
todo y ve ahí que hay material del bueno, grabo un podcast. Así de loco soy yo. Y si os ha gustado muchísimo este vídeo, dadle me gusta, like y difundidlo por ahí. Y yo ya con mi té de pomelo naranja y con toda la esperanza del mundo de que volverán a hacerlo, porque esto de la hoja de la stevia ha sido una locura de ley que se han sacado de la manga, me despido por hoy. Hasta el próximo vídeo.